Hola, mi nombre es Joan Pierce. Hola, mi nombre es Marcela Pérez. Hola, yo soy Camila G. Uribe. Hola, mi nombre es Claudia Monsalve y junto a mis compañeros le vamos a presentar acerca de los cambios evolutivos e involutivos del puerperio inmediato. A modo de introducción, el puerperio como tal se define como el periodo que sigue al parto, desde el alumbramiento hasta la completa recuperación tanto anatómica como fisiológica de la puérpera. La duración es variable ya que depende de factores psicoemocionales, depende de la lactancia, entre un sinfín de otros factores. Pero en la literatura se habla de que aproximadamente son 42 días, que son 6 semanas, desde el alumbramiento. Nosotros en el siguiente video nos vamos a enfocar en los cambios evolutivos e involutivos del puerperio inmediato, el cual lo vamos a definir más adelante. Cuando nosotros nos referimos a los cambios evolutivos, hacemos referencia a los cambios fisiológicos o normales que llevan a cabo todas las puérperas, como por ejemplo los cambios psicológicos, que es la responsabilidad de tener un hijo, emocionales, también están los cambios sociales, los cambios anatómicos, etc. Cuando nos referimos a los cambios involutivos, hacemos referencia más que nada a las modificaciones que ocurren en el útero, tanto en el fondo uterino como en el tamaño. Esto están aproximadamente en 10 días, pero nosotros nos vamos a enfocar en los cambios que ocurren durante las primeras 24 horas. El puerperio se divide en 3 periodos. Está el puerperio inmediato, el puerperio mediato y el puerperio tardío. Nosotros nos vamos a enfocar en hablar del puerperio inmediato, el cual es el periodo que comprende las primeras 24 horas postparto. Este periodo tiene como objetivo lograr una hemostasia uterina, la cual es detener los procesos hemorrágicos y con ello el sangrado. Luego de la expulsión de la placenta, en el útero queda un lecho esponjoso, lo cual permite que estos vasos sigan sangrando. Por otra parte, en la capa basal del endometrio se irriga de manera autónoma, lo cual impide que se produzca un proceso de descomposición que sí ocurre o que puede ocurrir en las otras capas. Para una eficaz hemostasia se requieren de 2 mecanismos que son fundamentales, las cuales están la retractibilidad y la contractibilidad. En la retractibilidad, este es un fenómeno pasivo, un fenómeno de manera permanente que consiste en el acortamiento definitivo de la fibra muscular uterina. La diferencia con la contractibilidad, que este es un fenómeno que es activo e intermitente. Básicamente consiste en el acortamiento temporal de la fibra muscular uterina. Como sabemos, el puerperio inmediato transcurre en las primeras 24 horas. Aquí ocurren diversos cambios anatómicos que comprometen el útero, el endometrio, el cérvix, la vagina, el periné, los ovarios y las mamas. Para comenzar a escribir los principales cambios involutivos y evolutivos del puerperio inmediato, primero comenzaré con el útero. La involución del útero comienza una vez expulsada la placenta. Este se contrae y disminuye rápidamente su tamaño. De un peso de 1500 gramos desciende hasta 60 a 80 gramos de peso. La causa de la involución uterina es un proceso de autólisis, es decir, que ocurre una atrofia de los tejidos y una contracción y una retracción del propio útero. La contracción del útero permite que se cierren los vasos vasculares de la zona de inserción de la placenta mediante las ligaduras de Pinard, formando así un globo de seguridad que garantiza una correcta hemostasia. En las primeras 12 horas, el útero se contrae para expulsar los coágulos y así asegurar una hemostasia. Estas contracciones por lo general son dolorosas y reciben el nombre de entuertos. Debemos saber que la capa superficial de endometrio se necrosa y así se desprende para formar los loquios. Así comienza un proceso de cicatrización, mientras que la capa más profunda permanece y es la base de la regeneración de este. Estos loquios salen inmediatamente después del alumbramiento. La mayor cantidad de sangre proviene desde el útero y sale por la vagina. A pasar de los días va perdiendo esa tonalidad roja y se va volviendo más blanquecina. Un punto muy importante en relación a la involución del útero es que a las 24 horas se palpa el fondo del útero a nivel del ombligo y este va descendiendo un dedo por día. Ahora pasaremos a hablar sobre la involución del cuello uterino. Inmediatamente posparto, este colapsa, casi no tiene tono, queda más bien edematoso, el óseo dilatado hasta 3 centímetros a 1 centímetro de espesor. El cérvix comienza rápidamente a recuperar su estado preembarazo, pero hay que recordar que nunca volverá a su estado de nuliparidad. En relación a la involución de la vagina, ésta se repliega y vuelven a aparecer poco a poco las rugosidades. Hay que destacar que la mucosa vaginal permanece edematosa por la acumulación excesiva de líquido en el tejido.
Esto puede llevar a un mayor riesgo de sangrado, pero hay que destacar que su elasticidad favorece una rápida recuperación que empezará horas después del parto. En relación con la involución perineo-vulvar, la vulva permanece edematosa una semana a días posteriores al parto. Además, si se ha practicado una episiotomía o ocurrió un desgarro, este proceso demorará un poco más de tiempo. El trabajo de parto involucra un gran trauma e injuria para los músculos del perineo. Por eso estos quedan agotados y sin tono y necesitan un par de meses para que vuelvan a tener su condición original a la de antes del parto. También esto se puede ayudar con algunos ejercicios. También ocurre un cambio evolutivo a nivel mamario, que aquí se puede ver fuertemente influido por diversas hormonas. La lactogénesis se completa luego del alumbramiento, cuando bajan los niveles de progesterona y estrógeno, así la prolactina se mantiene elevada, favoreciendo la síntesis de leche. Debemos destacar que las mamas se llenan de calostro durante las primeras horas después del nacimiento. La estructura de la glándula mamaria cambia, estas se vuelven más firmes, sensibles y dolorosas al tacto. Además, estas aumentan en su tamaño, esto también se le conoce como ingurgitación mamaria. En relación con los ovarios, estos después del parto aún permanecen sin función y demoran un poco más para poder recuperarla. Que mediante la lactancia, cuando el recién nacido succiona el pezón de su madre, liberan beta-endorfina, la cual inhibe la secreción de GnRH. De este modo se impide la ovulación y la menstruación. Y además esta beta-endorfina favorece la liberación de prolactina, lo cual favorece aún más la síntesis de leche. También ocurren diversos cambios fisiológicos en el puerperio en relación con el peso, la temperatura y los cambios emocionales. En relación con la pérdida de peso, durante las primeras horas se produce una disminución del peso de 4 a 7 kilos como resultado de la expulsión del feto, la placenta y el líquido amniótico. Por diuresis se pierden 2,5 kilos y agregado a esto se pueden llegar a perder de 500 ml a 1 litro de sangre en el parto. En relación con la temperatura, durante las primeras 24 horas esta puede llegar hasta 38 grados Celsius debido por el mismo trabajo de parto, ya que implica un esfuerzo muscular y una deshidratación. También posterior a 24 horas del parto puede aparecer un pic febril, ya que estaría relacionado con la bajada de leche. Un punto muy importante que no hay que dejar de lado son los diferentes cambios emocionales que se harán presentes en la puérpera. Después del parto, la mujer puede llegar a expresar una amplia variedad de estados emocionales. Se pueden ver implicados o afectados por diferentes factores en los que podemos encontrar la propia vivencia del proceso de gestación y maternidad, su vivencia del proceso de parto y nacimiento. También esto se puede ver afectado por las hormonas propias del parto y el puerperio, además de su percepción y si se siente apoyada por su acompañante y de su propia experiencia vivida en el parto. Por eso este es un punto muy importante y que no hay que dejar de lado. Lo último que abordaré son los diferentes cambios que ocurren en los sistemas de la madre luego del parto. En relación con los cambios musculoesqueléticos, los principales músculos que se han afectado son de la zona abdominal. Estos quedan blandos, débiles y laxos. Recuperará de forma parcial por el exceso de la elongación generado por el propio embarazo. El abdomen queda blando, depresible y además la pared abdominal queda muy delgada. Enfocándolo en el sistema cardiovascular, la pérdida de sangre puede llegar a ser hasta 500 ml por parto vaginal y de 700 a 1000 ml por cesárea. Este hecho hace descender el hematocrito. Además, la frecuencia cardíaca se ve aumentada a causa del cansancio propio del parto. También ocurre un cambio a nivel de la presión arterial y el pulso. Ocurre una bradicardia fisiológica que es transitoria de 24 a 48 horas postparto. La frecuencia cardíaca queda en 50 a 70 latidos por minuto. Otro punto que hay que destacar que también se producen cambios son en los componentes sanguíneos. Aquí se produce una hemodilución por la movilización de líquidos y además se produce una leucocitosis. Comenzaremos hablando sobre el puerperio en el parto por vía vaginal. Después de un parto por vía vaginal, la mayoría de las mujeres va a presentar un aumento de volumen y dolor perineal. Esto se debe o va a estar aumentado si se ha realizado, se ha producido alguna laceración o si se ha necesitado realizar alguna episiotomía durante el parto. Este dolor lo vamos a tratar mediante la aplicación de hielo en la zona durante las primeras 24 horas. También es frecuente el dolor originado por la retracción uterina, lo que las mujeres lo conocen como entuertos. La analgesia apropiada en estos casos es la administración de AINES por vía endovenosa durante las primeras 24 horas postparto. Y luego de estas horas se procederá a la administración de AINES por vía oral.
En el caso de que las mujeres presentan mucho dolor y no ha seguido luego de la administración de AINES, se procederá a la administración de opioides. En este caso, de demerol o morfina endovenosa, o también puede ser tramadol oral. Durante las primeras 24 horas postparto debemos vigilar la aparición de micción espontánea. Dosis altas de anestesia peridural van a ser un riesgo para la aparición de una retención urinaria. En el caso de que se proceda a una, el manejo va a ser mediante un sondeo vesical intermitente. Las puérperas de parto por vía vaginal puede levantarse en cuanto la anestesia se dio. Ya es recomendable también la deambulación precoz para así poder evitar el riesgo de una enfermedad tromboembólica. Y por último, la alimentación en estas usuarias es normal, o sea, régimen común, desde que se encuentran en la habitación hasta que se les da de alta. Siguiendo con el puerperio en el parto por cesárea, las mujeres que tuvieron una cesárea van a presentar principalmente un dolor en la herida operatoria, pero también van a presentar un dolor por una posible retracción uterina o por una distensión abdominal. En estos casos, el manejo debe ser con la administración de AINES por una infusión continua asociada a un tramadol dentro de las primeras 24 horas postparto. Luego de que se pasen las primeras 24 horas, se debe proceder a la administración de AINES por vía endovenosa por las siguientes 24 horas y luego seguir con la administración de AINES por vía oral. Acá se repite el mismo caso de que si las usuarias presentan mucho dolor o no cede con la administración de AINES, se procederá a la administración de opioides como el demerol o morfina endovenosa. También en las puérperas por cesárea es frecuente la disminución de la diuresis, más conocido como oliguria, por lo que el balance hidrolítico debe controlarse. Se va a medir mediante la colocación de sonda Foley dentro de las primeras 12 a 24 horas. Y también sabemos que la deambulación en este caso va a ser difícil, ya que por el dolor se les va a disminuir su posibilidad de moverse. Es recomendable, eso sí, que luego de las 24 horas comience la deambulación en estas pacientes, pero en el caso de que no se pueda realizar, ya sea por el dolor excesivo o por otras complicaciones, se le procederá o será recomendable el uso de medidas antitrombóticas. Siguiendo con el puerperio en el parto por cesárea, la herida de las usuarias va a estar cubierta por un apósito estéril corriente que se le aplicará en la cesárea, en la operación. Luego de las 24 horas debemos cambiar el parche por uno impermeable que se debe mantener hasta el retiro de los puntos. En algunos casos este parche ya se le colocará directamente desde el pabellón y no se necesita realizar este cambio. Y por último, la puérpera de cesárea va a mantener un régimen cero dentro de las primeras 4 horas posparto y luego seguirá con un régimen común hasta que se le dé el alta. A modo de conclusión, es importante recordar que el embarazo es un proceso fisiológico el cual conlleva grandes cambios para la mujer, tanto físicos como emocionales, donde al paso de las semanas el cuerpo se va adaptando según los requerimientos necesarios para poder llevar una gestación lo más saludable posible. En el puerperio, todos estos cambios comienzan a revertirse paulatinamente hasta volver a una normalidad. Dentro de los factores que influyen en qué tipo de cambios se presenten, se encuentra la vía del parto de la paciente, ya que son muy diferentes tanto en un parto vaginal como en una cesárea. Es muy importante que nosotros como futuros matrones tengamos presente todos estos cambios esperables después de un parto, para así poder anticiparnos y estar preparados ante cualquier eventualidad que se presente. Por último, aquí pueden ver las referencias que ocupamos para realizar esta presentación y los nombres de los autores quienes participaron en este trabajo.
Hemos llegado al final de nuestra presentación. Yo y mis compañeras les queremos agradecer por su atención.